Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Pablo y les saludo desde la hermosa ciudad de Budapest, detrás del puente de la Libertad. Acá estamos, yo soy cubano, vine acá a Budapest por motivos de estudio. ¿Y cómo llegué acá? Bueno, vamos a hacer un recorrido atrás en el video, a ver cómo llegué hasta aquí, hasta esta increíble y hermosa ciudad. Suscríbete al canal. En este canal vamos a estar compartiendo blogs acerca de mi estancia, cómo adaptarse aquí a Budapest y sobre todo consejos muy útiles, muy importantes acerca de cómo venir acá por la vía de estudio. Si eres cubano, no te pierdas esto. Suscríbete para que sepas cómo llegar a Budapest a estudiar en una universidad. Bueno amigos, ¿y cómo fue que salí de Cuba y llegué aquí a Budapest, Hungría? Bueno, es lo que quiero contarte en este video. Este video va a ser una especie de story time acerca de mi travesía, la salida de Cuba acá y todo lo que pasé, porque usted sabe, para un cubano salir de Cuba es un acontecimiento grande. Y no estamos familiarizados con este mundo de aeropuertos, de aviones, de llegada a otro país. Siempre es una experiencia tremenda. En este video te voy a dar algunas pinceladas de cómo fue mi proceso, pero te invito a que te suscribas y no te pierdas los próximos videos de este canal, porque te voy a estar hablando de manera más detallada acerca de cómo contacté con mi universidad, qué papeles me pidieron, cómo fue todo el proceso, el tiempo que demoró, después el proceso de visado y para venir acá, más o menos lo que costó en economía. Bueno, ¿y cómo comenzó todo? Bueno, para nadie es un secreto lo que está pasando en Cuba, la situación que está atravesando nuestro país. Y bueno, por allá por el mes de mayo, después de analizar varias opciones, estaba navegando por internet, viendo algunos países de Europa y opciones para venir a estudiar. Siempre consideré la vía de estudio como una vía segura y efectiva a la hora de emigrar a un país. Y bueno, estaba navegando por la internet y fui a dar al sitio web de la Embajada de Hungría en La Habana. Bueno, estando en ese sitio web, por una esquinita del sitio me sale como un anuncio de ven a estudiar a Hungría. Le di ahí ese anuncio y me llevó a un sitio web que tiene el gobierno de Hungría, muy bien elaborado, muy bien preparado, en el cual venían los nombres de todas las universidades y todas las carreras que están ofreciendo. Entonces, allí fue donde conocí mi universidad, vi las carreras que estaban ofreciendo, los programas preparatorios, que son otros cursos que te ofrecen como un intensivo antes de que tú cojas la carrera. Te ofrecen, por ejemplo, en mi universidad, un curso preparatorio con requisitos de admisión bien fáciles, bien bajos. Bueno, empezamos el proceso a finales de mayo y ya para finales de julio me aceptaron en la universidad y me mandaron la carta de admisión. Esa carta de admisión es con la que usted se puede presentar en la embajada para solicitar la visa. Empezamos ese proceso entonces, nos enfocamos en ese proceso. En el mes de agosto, lo primero fue tratar de conseguir la cita. Y bueno, el 8 de septiembre nos pusieron la cita para ir a la embajada y tener la entrevista para empezar así el proceso de análisis del visado. Estamos en la embajada, frente a la embajada de Hungría, esperando que me llamen para la cita, para la entrevista.
tenemos ahí, vamos a ver qué pasa. Miren la embajada, es esa chiquita que está de frente. Y aquí estamos, momentos decisivos. Después de tener esta entrevista, el día 8 de septiembre, la cual fue sencilla realmente, fue más miedo, más susto que lo que realmente pasó, y procesaron todos mis documentos. Estos papeles, a la hora de gestionar una residencia acá en Hungría, no lo decide el embajador, el cónsul ahí en la embajada en La Habana, sino que esos papeles vienen a migración aquí en Hungría y ellos lo analizan y mandan la respuesta de si he sido aceptado o para venir a estudiar acá o no, si me van a dar el visado o no. Y como comprenderán, ese proceso es demorado y bueno, después del 8 de septiembre tuvimos que esperar aproximadamente 2 meses para recibir la respuesta de si habíamos sido aceptados o no. Y bueno, a principios de noviembre me llamaron de la embajada dándome la sorpresa de que mi solicitud de visado había sido aceptada y que fuera a la embajada a recoger la visa. Lo recogimos. Ese visado tiene una duración de 1 año, es decir que puedes entrar al país al que te diriges en el periodo de 1 año. Por lo menos Hungría es así, no sé otros países de Europa. Te estoy contando desde mi experiencia acá de Hungría. Y bueno, ya decidimos pasar fin de año en Cuba, el mes de diciembre, con la familia, las amistades y esas cosas. Y en enero entonces sacamos pasaje con la aerolínea Condor, que sale por el aeropuerto de Holguín, pasaje de Holguín a Frankfurt, en Alemania, ahí a hacer una pequeña escala, y de Frankfurt a Budapest. Bueno, llegaba el día tan esperado y nos dirigíamos ahí hacia el aeropuerto de Holguín. Camagüey y Holguín son aproximadamente 3 horas y bueno, mi vuelo salía a las 4:30 de la tarde de ahí del aeropuerto Fram País de Holguín con la aerolínea Condor. Estábamos nerviosos porque no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Yo acá en Budapest no conocía a nadie, no tengo a nadie, ninguna amistad, ningún conocido. Absolutamente era venir a lo desconocido, era venir a la aventura y a empezar una nueva vida acá de cero. Y bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Berlín, ya a punto de salir para hacer el check-in. Estamos con la familia. Acá. Esperando ya para hacer el check-in por Condor. El aeropuerto de Holguín ese día estaba lleno de gente. Muy pocos eran cubanos, la mayoría eran extranjeros que vienen a vacacionar, ya que en Holguín hay un pueblo turístico llamado Guardalavaca y ellos se retiran. Ahí viene mucho turismo alemán que coge ese avión y bueno, de hecho el vuelo que yo cogí, esa aerolínea Condor, iba bastante lleno. Pero gracias a Dios pasamos migración de Cuba bien, después de varias preguntas ahí en inmigración que te hacen, qué vas a hacer en ese país, es tu primera vez en el país, y una serie de preguntas que te hace ahí inmigración de Cuba antes de salir. Pudimos salir sin problema de todo eso y bueno, ya estábamos listos para coger el avión. Acá vamos a coger el avión. Vamos por la pista. Ahora les enseño el avión.
cuál es, para cogerlo. No es exactamente la aerolínea Cóndor, es otra aerolínea, Wamos, la que va a hacer el vuelo. Acá está el avión con el que vamos a volar. Aerolínea Wamos, es un vuelo de Cóndor, pero lo va a hacer esta aerolínea. Entonces, un avión bien grande. Vamos a ver cómo va el vuelo. Bueno, el vuelo era un vuelo largo, ese vuelo que de Holguín a Frankfurt, Alemania, es un vuelo que dura 9 horas aproximadamente, o un poco más, 9 horas y media aproximadamente, pero fue bien, fue un buen vuelo y un poco aburrido, ya que la aerolínea que suplantó a Cóndor para salir ese día, el asiento adelante no tenía pantallita, no tenías nada para ver, es decir que fueron 9 horas que más o menos ahí aburridas en el avión, pero por lo demás bien, la comida en el avión estuvo bien, lo trataron a uno muy bien, fue una muy buena experiencia. Llegábamos al otro día al aeropuerto de Frankfurt, donde teníamos que hacer la escala de espera de aproximadamente 4 horas para tomar el otro vuelo hacia Budapest. Bueno, cuando llegamos a ese aeropuerto de Frankfurt, wow, ese aeropuerto es inmenso, señores, es enorme. Eso es una ciudad en vez de un aeropuerto. Eso tiene trenes y todo que comunican una terminal con otra. Es la base de operaciones de la aerolínea Lufthansa, una aerolínea alemana. Allí, cuando llegamos, hacía frío, hacía 6 grados de temperatura. Cuando llegamos allí, recuerdo que a la misma salida del avión, en la misma puerta del avión, se pusieron unos oficiales de inmigración, como una policía de inmigración, y chequeando a las personas que iban en el vuelo. Todo el mundo salió bien, y bueno, cuando tocó mi turno, como era de esperarse, y vieron que yo era cubano, me separaron para un lado y un oficial me empezó a hacer preguntas. ¿Y cuál es tu destino? Y yo dije, no, voy para Budapest. ¿Qué vas a hacer en Budapest? No, voy a estudiar en una universidad. El hombre coge mi pasaporte con la visa, el visado oficial que me dio Hungría, y con una lupa coge y se lo acerca y parece mirando algún código o algo a ver si la visa era falsa o no. Estábamos confiados seguros porque la visa la dio la embajada de Hungría en La Habana, que no era falsa, pero fíjense todo lo que hace en estos aeropuertos a manera de seguridad, ¿no? Y bueno, pero por supuesto esto te pone nervioso, esto te pone un poco asustado, y bueno, todo esto en inglés. Recuerden, no estamos en España, estamos en Alemania haciendo escala, por lo tanto te hablan en alemán o en inglés. Él preguntó en qué idioma me quería hablar, yo dije no, en inglés. Y bueno, hay que tener un conocimiento de inglés, si no puedes tener algún tipo de problema en estas situaciones. Y bueno, en inglés me estuvo preguntando todo eso, me dijo, ¿tienes alguna prueba que certifique que vas a estudiar en Hungría? Y yo dije, sí, como no, le enseñé la carta de la universidad, él se quedó analizándola un momento allí, y hubo un momento de silencio hasta que me dijo, ok, qué bien que vas a estudiar a Hungría, muchas felicidades, adelante. Pero bueno, fue un momento acabado, ¿no? Eso fue, todavía no habíamos bajado la escalera del avión, ahí mismo en la puerta del avión pasó eso. Por lo tanto fue un momento de tensión tremenda, pero bueno, se pasó bien porque todo estaba legal, todo estaba seguro. Usted tiene que viajar siempre con todos los documentos, la carta de admisión de la escuela si viene a estudiar a una universidad, la prueba de alojamiento en un Airbnb o en un hotel donde usted se va a quedar,
Bueno, por supuesto el pasaporte que es con la visa y todos los documentos que usted pueda llevar a mano. Yo llevé hasta mi cuenta bancaria, todo lo mismo que yo presenté en la embajada para el proceso de visado, los mismos papeles lo llevaba conmigo para a la inmigración a la hora de entrar acá a Europa. Acá estamos en el aeropuerto de Frankfurt. La puerta de embarque es la A15. Este inmenso aeropuerto, hay que pasar varios filtros de seguridad para llegar a él, pero todo está señalizado, fíjense ahí, de la 14 a la 60, así, seguir recto, y más adelante ya ahí se puede ver mi puerta, la A15, que es donde voy a coger el vuelo con destino a Budapest. Este es un monstruo aeropuerto, pero no hay pérdida, todo está bien señalizado ahí. Aquí está 15 y los controles aquí de check-in de Lufthansa, que es el vuelo que voy a coger, 13 LH1338, a las 12:30 sale con destino a Budapest, y aquí la sala de espera. Bueno, ya eran cerca de las 12 del día, que era la hora de salida de mi vuelo. Realmente de Frankfurt aquí a Budapest es 1 hora y media de vuelo porque está cerca. Y bueno, ahí nos llevaron en un bus hacia la otra parte del aeropuerto, y allí cogimos el avión. Tuvimos que subir la escalerita para subir al avión, al aire libre, con un aire que hacía y un frío que hacía tremendo, un aire frío. Estaba la temperatura como en 5 grados, pero se sentía mucho más porque hacía tremendo aire. Ese vuelo de Lufthansa se demoró en salir. Entonces se atrasó como 1 hora en salir, no sé por qué, se demoró cantidad. Y bueno, vine a llegar acá a Budapest, al aeropuerto, como a las 2:30 de la tarde. Estando ahí en el aeropuerto, yo reservé un Airbnb en el distrito 14 de acá de Budapest, que está bien lejos del aeropuerto. Bueno, yo había visto videos de que cómo coger el transporte público, que había unas máquinas donde uno compraba el ticket para el transporte, pero mire, cuando usted choca por primera vez con la realidad, y ya uno venía cansado, uno venía agotado mentalmente, estresado del largo viaje, del paso por inmigración en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. Ya realmente no tenía cerebro para analizar y ver cómo sacar un ticket en una máquina para poder llegar, qué guagua coger para poder llegar al aeropuerto. Necesitaba internet en el teléfono para poder ubicarme, no tenía internet en el teléfono. Entonces ahí mismo en el aeropuerto de acá de Budapest te ofrecen un servicio de transfer, unas guaguas de transfer, que te llevan a la dirección que tú quieras. Y tú como que alquilas una van y eso te lleva a la dirección que tú quieras. Y bueno, averigüé, yo pensé que me iban a cobrar como 50, 60 euros por ese servicio, pero no, cuando le dije la dirección me dijeron que era 20 euros aproximadamente. Y bueno, la tomamos ahí, sin mentirle, nos demoramos y él iba bastante rápido, más de 45 minutos del aeropuerto a donde estaba mi Airbnb. Pero ¿qué pasa? Estos edificios acá ya era de noche, ellos tienen unas luces, pero que las luces se apagan automáticamente. Llego, no se veía nada, tenía el celular descargado, estoy hablando, era de noche, una oscuridad total, ya completamente no veía absolutamente nada. Yo traía una laptop y lo que me dio por pensar fue déjame abrir la maleta y encender la laptop a ver si le queda batería. Gracias a Dios le quedaba batería, y con el brillo de la pantalla iluminarme para poder subir. Así lo hice, incómodo, con la maleta por un lado, alumbrándome con el brillo de la pantalla de la laptop por el otro. Logré subir 2 pisos
para llegar al apartamento donde estaba el Airbnb. Pero cuando llego al segundo piso, que supuestamente estaba mi apartamento, que trato de abrir la puerta, como el dueño me había dicho, te voy a dejar la puerta abierta, simplemente abres y ya, no tiene seguridad, no tiene nada. Cuando la trato de abrir, la puerta no abría. Ahí sí me dio el ataque, ahí sí casi me desespero, casi me tiro a llorar ahí. Porque imagínense esa hora, acabado de llegar a un país que usted no conoce, que usted no conoce a nadie, sin internet en el celular, sin carga en el celular tan siquiera, sin conocer a nadie en el país. Y viendo que la puerta del apartamento no me abría, me vi literalmente por primera vez en mi vida, me vi durmiendo en la calle. Me vi durmiendo en el paso de escalera allí, con un frío que hacía allí, tremendo. Bueno, yo fajado con la puerta, aquella puerta no abría, no había manera que abriera. Bueno, no me quedó de otra que tocarle al vecino de al lado, y ya que yo lo sentía hablando a ellos adentro, tenían unos niños que estaban hablando, pues yo dije, no, que tengo que tocarle, para preguntarle a ver si conocen al hombre del Airbnb, a ver si puedo contactar con el hombre del Airbnb para que venga y me abra el apartamento, ¿no? Y bueno, le toqué la puerta con tremenda pena, me abrió una señora y le dije, ¿usted habla inglés? Y bueno, ella me dijo más o menos, y llamó al esposo de ella, el esposo más o menos hablaba inglés. Yo le dije, ¿ustedes conocen al dueño de este apartamento que yo reservé un Airbnb acá en el segundo piso de este edificio? Cuando le digo en el segundo piso de este edificio, en el apartamento que supuestamente yo pensaba que era el Airbnb, el hombre me dice, pero este no es el segundo piso, este es el primer piso, el segundo piso está ahí arriba. ¿Y qué pasa? No sabía yo ese dato de aquí de Hungría, que aquí en Hungría el primer piso no cuenta como primer piso, o por lo menos en muchos edificios, la mayoría es así. El primer piso no lo cuentan como el primer piso, incluso a veces hasta el segundo piso tampoco, a veces en el tercer piso es que ellos dicen, y está en la dirección de las casas, como que el apartamento está en el primer piso. Y bueno, que uno piensa, porque en Cuba el primer piso es el primer piso. Usted no tiene que subir ninguna escalera ni coger ningún elevador, el primer piso es según usted entra por el apartamento. Pero acá no, acá te dice el primer piso, pero puede que la casa esté en el tercer piso. Entonces, eso fue lo que pasó con el apartamento del Airbnb, que el primer piso no contaba y el segundo piso era el primer piso y el tercero, para mí, era el segundo piso para ellos. Cuando yo escuché aquello, le dije, wow, qué bien, qué alivio me dio eso. Entonces le agradecí a la gente, subí para el otro piso y cuando hice por abrir la puerta del Airbnb, la puerta abrió. Ya yo había visto fotos del Airbnb y ya sabía que era ese, sabía ya que era ese el apartamento que yo había rentado, y fue un gran alivio, pero fue un momento muy estresante. Fue esa llegada y que me vi literalmente durmiendo en la calle, fue un momento muy estresante. En general fue una aventura, una experiencia inolvidable realmente. Esa salida, esa llegada acá a Budapest fue muy tenso, pasé momentos tensos, pasé momentos difíciles, pero al final se logró. Al final pudimos llegar acá, creo que fueron más de casi un día de viaje, entre la escala y lo que se demoró el vuelo, los cambios de horario y eso, casi fue un día entero de viaje para llegar acá a Budapest. Y bueno, amigos, esta fue mi experiencia, cómo salí de Cuba y cómo llegué acá a un nuevo país, a Hungría y a su ciudad capital, Budapest. Dale like a este video si te gustó, no te olvides suscribirte, compartir este video con otros. Este solamente
el primero de muchos videos que vamos a compartir. Vamos a estar blogueando, ustedes van a conocer cómo se adapta un recién llegado, un estudiante internacional acá en Budapest, todas las cosas que hay que hacer, todos los primeros pasos que hay que hacer para adaptarse en este país. Así que se vienen videos interesantes, al igual que videos informativos acerca de cómo puede ser posible para ti también venir a estudiar acá en una universidad y establecerse, vivir acá en Budapest. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.